ruido excesivo, fiestas constantes, peleas, uso inapropiado de espacios comunes, mala gestión de la basura y el no respetar los lugares de estacionamiento suelen ser algunas de las problemáticas a las que se enfrentan las personas en su convivencia cotidiana con sus vecinas y vecinos. Estas diferencias varían según las características de los espacios a compartir y del carácter de los involucrados, lo que puede derivar en conflictos de difícil resolución y afectar en el bienestar de la comunidad. ¿Qué hacer si tenemos conflictos constantes con una vecina o vecino? ¿Cómo llegar a acuerdos cuando varias personas están involucradas en la toma de decisiones? ¿Por qué es importante contar con un reglamento interno en los condominios o unidades habitacionales? ¿A qué instancias podemos acudir cuando se ha agotado la vía del diálogo? Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza para abordar la convivencia vecinal y los conflictos que surgen entre personas que comparten un espacio geográfico. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a Diálogos en Confianza en este jueves, donde vamos a abordar el tema de ser un vecino responsable. Yo les preguntaría cuánto tiempo llevan viviendo en el lugar en el que ahora se encuentran. ¿Son años? ¿Son recién llegados? ¿Ya conocen el barrio, conocen la comunidad, conocen la colonia? ¿Cómo se van a ir integrando poco a poco? ¿Conocen a sus vecinos, a sus vecinas? Si es así, ¿cómo se llevan con ellos? El tema da para mucho porque sí, en cualquier relación de la que estemos hablando siempre hay conflicto, pero en este caso tenemos especialistas, expertos que nos van a ayudar a ver cómo resolver esos conflictos que pudieran ya incluso tener años y que miren, tienen una solución. Así que acompáñenos para conocer una realidad que todos afrontamos, todos somos vecinos y todos tenemos parte que hacer y una tarea que cumplir en esta temática. Así que les damos la bienvenida. Gracias Jimena Raya, Magdalena Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Diana Laura ya conectada en redes sociales. Ya estamos ahí con ustedes para que nos compartan y nos cuenten sus experiencias como vecinos responsables o no. Ya nos dirán. Diana Laura, ¿cómo estás? Hola Lupita, un gusto volverte a saludar y que estés de regreso con nosotros. Y la verdad es que sí, porque los vecinos son las relaciones más cercanas y más lejanas que tenemos a la vez. Entonces, claro, yo estoy muy pendiente para que nos digan cómo se llevan con sus vecinos, ustedes son buenos vecinos, qué no les gusta. Entonces, en Facebook, en YouTube, en Twitter, nos pueden escuchar en Spotify, en la aplicación de 11 Más, en el centro de contacto con la audiencia, en el 55 51 66 40 00, y voy a estar muy pendiente. Tú pendiente y nosotros atentos a responder junto con los especialistas. Se los voy a presentar esta mañana. Gracias, Armando Rosales. ¿Cómo estás? No, muchas gracias. Un gusto Bienvenido. Estar aquí con ustedes. Debutando en Diálogos en Confianza. Así es, primera vez. Muy bien, pues te va a ir muy bien. Eres director en estudios urbanos y profesor de diseño urbano de la UNAM, especialista en vivienda y desarrollo urbano. Muchas gracias, Armando. Rogelio Díaz, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Muy bien, muy contento de estar aquí y pues, poder aportar soluciones a tu auditorio para estos temas con nuestros vecinos a veces claro, complicados. Y también la primera vez que nos visitas aquí en Diálogos, que no sea la última. Rogelio es abogado inmobiliario y miren que los problemas con los vecinos en cuestiones ya que pueden llegar a escalar a nivel legal, pues en este caso nos vas a ayudar mucho. Muchas gracias, Rogelio. Les preguntaría, ¿ha cambiado el concepto de ser vecino en nuestros tiempos? ¿Creen que ya no somos, pues muchas veces incluso en otros tiempos, como dirían por ahí, los vecinos eran incluso hasta los compadres, se convertían en tu mejor amigo? Si tú eras parte de la familia y tenías hijos pequeños, se iban a jugar y para sacarlos de ahí era todo un ritual, te ibas a ver cómo jugaban y platicabas con la comadre, con el compadre. ¿Ha cambiado esta forma de relacionarnos, de ser vecinos? Sí, todavía existen esas redes de solidaridad, ¿no? O sea, se forman redes, sobre todo en los sectores también en asentamientos informales, en las unidades habitacionales, pero depende mucho del contexto. Y eso ha cambiado, y también el contexto nacional. Entonces no podemos hablar de los nuevos grandes conjuntos habitacionales que se hicieron, por ejemplo, en los 2 o 3 sexenios anteriores, en el que hay muchas viviendas abandonadas en el norte del país,
a las redes que se llegan a formar, por ejemplo, en ciudades mucho más compactas, en ciudades integradas o en conjuntos habitacionales de mucho más tiempo y más establecidos. O en los barrios tradicionales y en los pequeños pueblos y en las pequeñas comunidades, ahí todavía se ven esas redes de solidaridad entre vecinos. Entonces cambian y las problemáticas son diferentes dependiendo del contexto urbano en el que se dan. Claro, porque pues sí, los tiempos han cambiado y seguramente también la forma de relacionarnos. ¿Tú cómo ves, cómo se ha ido modificando, Rogelio, esta forma de ser vecinos? Bueno, como bien lo dices, ha pasado el tiempo y evoluciona esta forma de ser vecinos, ¿no? Claro. Hoy la tecnología está muy presente, nos volvemos más individualistas, ¿no? Nos encerramos en nuestras casas y no siempre sabes quién es tu vecino. Antes, pues sabías quién era tu vecino, era tu amigo, te ibas a jugar con ellos. Existía un sentimiento de comunidad, de pertenencia a la comunidad más arraigado, que hoy no lo es tanto, sobre todo en las comunidades más modernas, en las ciudades más grandes, en los nuevos conjuntos urbanos, condominios, estos desarrollos de edificios donde la gente está un poquito más encerrada y no le interesa tanto conocer a sus vecinos. No, y además, miren, conocíamos desde el sacerdote de la iglesia, desde quienes estaban en el mercado despachando, desde el de la panadería, el comerciante, al de la basura, al cartero, que cada vez hay menos carteros también. Entonces, efectivamente, la sociedad, el mundo, el país ha ido evolucionando y las formas en que nos relacionamos están cambiando. Pero eso no debe dejar de lado los valores de una convivencia sana. Así es. Incluso, por ejemplo, tú ves ahora cuando aparecen las plataformas digitales, son vecinos que están por cortos periodos. Así es. Y eso impide que se formen esos lazos de valores, como tú lo mencionas, entre los que conviven en un mismo edificio o en un mismo conjunto condominal. Entonces, esa pérdida de valores es la que implica luego la aparición de estos problemas que se empiezan a dar en conjuntos habitacionales, sobre todo cuando están sujetos a régimen de condominio o espacios de renta, en el que aparecen primero los problemas por el mantenimiento de los edificios. Claro. ¿Quién sí paga el mantenimiento? ¿Quién no lo puede pagar? ¿Quién no lo ha pagado? Y ahí es un primer problema muchas veces entre vecinos, que el pagar, el aportar para el mantenimiento, para que tengas un espacio digno de vivienda entre todos, es como uno de los primeros valores, ¿no? Que todos aportemos a tener un buen entorno urbano, un buen entorno de vivienda. Y otros de los valores también, pues a veces es el ruido. Uno de los principales problemas y quejas de los vecinos es el ruido, ¿no? Cuando llegan vecinos que no conoces, vecinos que no están arraigados en la comunidad, que van a estar solamente por un corto periodo, una de las principales quejas es el ruido. Y a veces tú eres vecino también de pequeños establecimientos mercantiles, a veces eres vecino de un restaurante, a veces eres vecino de pequeños antros, ¿no? Y esos vecinos, cuando son giros comerciales que van cambiando muy rápido, también le generan problemas a los que habitan permanentemente en un lugar. Y fíjate, tenemos a veces la opción sí de elegir a dónde ir, a dónde vivir, pero muchas veces no la tenemos. Entonces tenemos que de alguna manera limitar nuestras posibilidades. Intervienen aspectos económicos también ahí. ¿Para cuánto nos alcanza para tener un terreno, para ir fincando, para rentar? Entonces hay muchos factores alrededor de una decisión tan importante como ubicar dónde vamos a vivir, si somos personas solas, si tenemos familia, en fin, hay muchos factores a considerar. Sí, por supuesto. Y de esta convivencia, pues ahí surge la necesidad de conocer cuáles son los lineamientos que tienes que cumplir. Cuando llegas tú a un nuevo condominio, pues tienes que conocer de inmediato cuáles son las reglas de ese condominio para que puedas cumplir con todo lo que te marca la normativa del condominio, conocer a tus vecinos y desde ahí iniciar una buena relación con tus vecinos, ¿no? Porque pues hoy somos muy individualistas, ¿no? Hoy puedes decir, bueno, pues es mi casa, es mi departamento y hago lo que quiera. Y la realidad no es así. Claro. Independientemente que sea tu espacio privado, personal, propio, tu casa, tienes que cumplir con la ley, tienes que cumplir con los reglamentos, tienes que cumplir con lo que estipula la Asociación de Condóminos, y eso es muy importante, es el punto de partida para una buena convivencia con esos vecinos. Imagino, Rogelio, por ejemplo, la situación de una persona o de una familia
que estaban acostumbrados a vivir en una casa habitación, su espacio sin convivencia más que pues lo que tenían como vecina del 12 o vecino del 11, yo soy el 10, en fin, y tienes por cualquier situación que enfrentes que mudarte. Y el cambio significa abandonar un espacio como una casa para irte a vivir a un departamento. Importantísimo. Voy a cambiar mi espacio, pero también voy a tener que convivir de manera quizá más cercana con las personas que ahí están en el edificio, conocer las reglas, cómo nos vamos acercando a ese proceso. Bueno, siempre, y lo más recomendable es que en todos los condominios exista pues este régimen de propiedad en condominio, el cual tiene órganos de dirección y de vigilancia que los mismos vecinos integran. Y es importante acercarse y conocer en específico cuáles son las normas que tienen que cumplir una vez que tú llegas a una nueva comunidad. Y eso me lo muestra la persona con la que estoy haciendo el trato para habitar ese condominio, por ejemplo. Sí. Es una de sus obligaciones, darme el reglamento del condominio, las reglas. Sí, las reglas. Y tiene que ser parte integral. Si tú eres un vecino que compra o renta, desde un inicio te tienes que enterar, te tienen que explicar cuáles son esas reglas, ¿no? Y tiene que estar evidentemente por escrito y autorizado por todos los condominios. Y ahí ves, y ahí nos damos cuenta de si realmente nos conviene aceptar o no. Quizá nosotros tenemos dos autos, por decir, y nada más hay un lugar de estacionamiento. Empezamos a tomar decisiones sobre este nuevo ajuste en nuestra vida o esta nueva decisión de empezar a buscar dónde me voy a alojar a partir de este momento. Exactamente, y ese es uno de las características de cómo accedemos a este derecho a la vivienda. O sea, la vivienda es un derecho. Claro. Y lo cumples de diferentes formas. O sea, no solamente adquiriendo una vivienda y siendo tú el propietario, sino también el derecho a la vivienda en renta. Ese es el más complicado, es uno de los más complicados, sobre todo cuando las rentas son formales o también hay mercados de rentas informales. O sea, no siempre todas las rentas están registradas o se pagan en el registro público de la propiedad, sino hay acuerdos a veces informales entre vecinos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en las viejas vecindades, en viejos conjuntos habitacionales, en el que la renta no necesariamente implica un contrato formal, escrito, registrado ante la autoridad. Y ahí, en muchas ocasiones, operan esas redes sociales, esas redes familiares, esas redes de conocer a tus vecinos, el entorno inmediato de manera diferente. Y siempre, obviamente, implica una responsabilidad, implica un riesgo, tanto para el arrendatario como para el que renta. Entonces, necesitas tú, cuando llegas y accedes a una vivienda en renta, conocer si hay adeudos de mantenimiento, si hay adeudos de predial, si hay adeudos de agua, si la propiedad está de manera regular, eso si sí tiene ya fue usada, el ¿no? uso de suelo. Sobre todo que ya es usada, muchas veces las viviendas incluso pueden presentar vicios ocultos, pueden presentar problemas estructurales por el tiempo en el que han estado. En la Ciudad de México es muy común, por ejemplo, los asentamientos diferenciales de las viviendas, que aparezcan grietas, y necesitas conocer incluso el estado de los conjuntos habitacionales. Claro. Entonces, implica, obviamente, para quien va a rentar, conocer el estado en el que se encuentra, pero no solo el estado físico, sino el estado administrativo. Si pagaron el mantenimiento o si a quien le vas a rentar tenía 10 años de adeudo y luego tiene que ser una responsabilidad tuya. Entonces es un problema. Y muchas veces incluso vemos uno de los problemas recurrentes en la Ciudad de México y en muchas de las grandes ciudades es: ves un edificio y dice, no compre problemas. Aquí el vecino del 315 debía 6 años de mantenimiento. Entonces, eso es un reto para los vecinos, para quien va a rentar. Y para los arrendatarios, pues también en muchas ocasiones ellos necesitan la certeza jurídica de a quien le van a rentar cumpla con ciertas características, con un perfil adecuado, y obviamente no puedes negarle a una persona el derecho a una vivienda de ninguna manera, no puede haber ningún motivo de discriminación. Pero el problema es también para qué te puede alcanzar. Entonces, una vivienda se considera asequible, de acuerdo a Naciones Unidas, el derecho a la vivienda, cuando una familia puede gastar hasta una tercera parte de sus ingresos en la vivienda. Y en México, en los deciles más bajos de ingreso, vemos que muchas veces necesitan pagar un poco más
de esa tercera parte de sus ingresos para poder acceder a la vivienda. Y eso implica un reto para las familias. Entonces, las formas en las que accedemos a la vivienda son muy diversas, pero el compromiso tiene que ser siempre el mismo. Y en muchas ocasiones vemos que las personas que más se esfuerzan, que más tienen que luchar por acceder a una vivienda, son las que tienen mayores compromisos. Exacto. Entonces, de los retos que tenemos. Pero además, no es lo mismo adquirir una vivienda o ser vecino en una zona urbana que en una comunidad quizá más pequeña o en un estado de la República donde pues quizá los servicios no son tan accesibles. Tenemos que valorar y considerar todas esas posibilidades para evitar conflictos posteriores también al momento de elegir a dónde porque no solo a veces es cambiarte de casa en la zona o en la ciudad donde vives, sino incluso cambiar tu residencia. Entonces vas a cambiar por completo tu estilo de vida, tu forma de relacionarte con los demás, ¿no? También eso es importante considerarlo. Sí, por supuesto. Bueno, no, en estos cambios no necesariamente te vas a un condominio. ¿Qué pasa cuando te vas a una casa, te vas a un poblado, te vas a otra ciudad, donde no necesariamente existe un régimen de propiedad en condominio, ¿no? Entonces, aquí es importante pues, también conocer a tus vecinos, tener un diálogo con ellos. Si tienes esa oportunidad de revisar y poder escoger hacia dónde te vas, pues que te vayas a una zona donde no existan antecedentes, delincuencia, etcétera, ¿no? Y conocer también cuáles son los mecanismos legales en caso de tener un conflicto con algún vecino, ¿no? Claro. En los condominios está perfectamente bien definido. En Ciudad de México tenemos una procuraduría social donde puedes atender estos conflictos con los vecinos, pero cuando vives en una casa habitación, en una casa donde no existe este régimen de condominio, pues sí puedes acudir a distintas instancias o distintas autoridades y es importante conocer cuáles son, pues para que puedas atender cualquier situación que se pueda dar con tu vecino. Cualquier situación, no sé que nos estén compartiendo en redes si ya hay participación, porque pues el tema se presta para mucha polémica y estamos abiertos también a resolver sus inquietudes para ser buenos vecinos, si es que ya escaló la situación, Diana Laura. Sí, de hecho, Lupita, sí tenemos varia participación del público y sí nos están comentando sus propias experiencias con sus vecinos. Por ejemplo, Bazar Atlacomulco nos dice que él tiene 33 años con sus vecinos que son para él su familia y que los quiere como si fueran de su propia familia. Y Paco Vázquez, él nos pregunta qué hacer con vecinos que son sucios y los cuales tienen mascotas a los cuales les abren la puerta a sus perros para que vayan a hacer sus heces a tu casa y los vecinos hacen como si eso no pasara, cuando ya se agotó todo tipo de diálogo. O sea, Paco ya le ha dicho a sus vecinos, ha dialogado con ellos, los vecinos no entienden. Justo ahorita le contestamos a Paco qué puede hacer en esa situación. Y, por ejemplo, Andy Ochoa también nos dice, yo tengo unos vecinos muy conflictivos, tienen música todo el tiempo y fiestas todos los fines de semana hasta la mañana y se pelean. Yo los he reportado y no pasa nada. Es en un fraccionamiento, ¿qué se podría hacer? Antonio Hernández, él dice, yo procuro llevarme bien con mis vecinos, sin embargo, hay ocasiones en que algunas cosas que hacen nos afectan. Por ejemplo, mis vecinos de al lado construyeron y eso ocasionó muchos ruidos y golpes que repercutieron en mi casa. Y a la fecha, al haber quedado la construcción pegada a la mía, los ruidos y golpes se siguen escuchando en mi casa. Otra molestia es el ruido o costumbres de los vecinos que te afectan, como que cocinan con leña o tienen animales, etcétera. Roger López, él dice, debe haber más difusión de la conducta no permitida para tener una buena relación vecinal. Casi toda la gente cree que la calle es libre y pueden disponer de la vía pública para extender su casa, su negocio, su patio, etc. Y Coletita Abril nos dice, buenos días, sí es complicado vivir en una unidad habitacional, pero la realidad es que hoy en día es lo más común. Simplemente hay que alinearnos a los reglamentos internos y la ley en condominio. Es muy claro, sí, pero luego sí hay varios vecinos que no respetan los reglamentos y hablas con ellos y siguen sin respetarlos. Y Nelly Saltín, ella nos dice como otro punto de vista, yo quiero compartir que he tenido la suerte de tener siempre buenos vecinos. En la Ciudad de México la relación fue tan buena que seguimos alimentando la amistad desde la distancia. Todos nos conocíamos, nos cuidamos y procuramos en un entorno de respeto. Saludos ahora desde Oaxaca, donde la relación vecinal es muy buena por la idea distinta de comunidad que hay aquí. Claro. Y vamos ahora a una entrevista
con Eric Orlando Jiménez del programa de maestría y doctorado en urbanismo de la UNAM. Él nos va a hablar de cómo influyen los espacios habitacionales en el desarrollo físico y emocional de las personas. Vamos a escucharlo. Los espacios habitacionales tienen una influencia sobre el comportamiento en diversas dimensiones. La investigación ha mostrado que influyen de manera importante en el desarrollo psicosocial. Por ejemplo, los edificios altos, los conjuntos habitacionales donde prevalecen este tipo de edificios, tienden a aislar a las personas. Estas personas tienen menos posibilidades de tener acceso a los puntos donde la gente suele concentrarse. También, por ejemplo, los niños tienen menos acceso a las áreas de juego, menos acceso a otros niños, lo cual va teniendo un efecto sobre su desarrollo psicosocial. Por ejemplo, las viviendas donde la vista desde el interior no tiene áreas verdes, no hay una vista hacia elementos naturales, pues las habilidades cognitivas suelen ser menos favorecidas. ¿Sí? Estamos hablando de la inteligencia, estamos hablando de la memoria y un aspecto importante que tiene que ver con la persistencia. La interacción entre vecinos en ciudades grandes y complejas como la Ciudad de México suele ser también bastante complicada. La investigación ha mostrado que entre más diversa sea la población de un espacio habitacional, entre más diferentes sean las personas que lo habitan, suele haber más conflictos entre vecinos. Esto se da principalmente porque entre más diversa sea una comunidad, se comparten menos valores, se comparten menos intereses, se tienen menos objetivos en común. Entonces hay más fuentes de conflicto. La privacidad también es un factor que puede generar conflictos, sobre todo porque la conducta espacial humana tiene un fuerte componente territorial. Es decir, las personas tienden a defender su espacio y las personas tienden a sentirse ansiosas si no pueden regular cuánta información están mostrando. La investigación ha encontrado que entre más vecinos tengan algún tipo de participación ciudadana, se reducen los conflictos. En la medida en que más participen los vecinos en actividades públicas, menos conflictos hay. Otra manera de reducirla es a través del manejo del espacio. Por ejemplo, creando espacios de convivencia, espacios atractivos y confortables. Relajan, reducen el estrés y los conflictos disminuyen. Y la última manera es con canales de comunicación eficientes entre los vecinos. Por ejemplo, a través de redes sociales se pueden gestionar y anticipar muchos de los problemas que si no se comunican con anticipación, pues pueden escalar. Y precisamente lo que no queremos es que los conflictos escalen, por eso los invitamos a que nos compartan sus experiencias como vecinos responsables o como vecinos con dudas acerca de cómo llevarse mejor. Y también se suma a nuestro panel, te damos la bienvenida Claudia Galaviz Sánchez, gracias por acompañarnos. Muchas Claudia. Gracias por la invitación. Ella es Procuradora Social de la Ciudad de México y va a estar también acompañándonos sobre todo para solucionar este tipo de problemáticas. Claro, de lo que has visto, Claudia. ¿Cuáles son esas problemáticas principales que se pueden suscitar entre vecinos? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Al día de hoy vivir en propiedad en condominio no es nada fácil. La mitad de la población en la Ciudad de México vivimos en propiedad en condominio. Más de 4 millones de personas en más de 16,000 conjuntos habitacionales. Y la Procuraduría Social es la instancia del Gobierno de la Ciudad de México que le toca regular las problemáticas que se suscitan, pero también a nosotros nos dotan de una atribución muy importante que es la exigibilidad de derechos y a través de la Procuraduría Social nosotros siempre buscamos fortalecer los lazos vecinales y claro, que se pueda llegar a un acuerdo. Y si esto no fuese suficiente, pues a través de un procedimiento administrativo, que es la queja condominal, nosotros podemos lograr un diálogo entre los vecinos, llegar a un acuerdo. Y si esto lo supera, tenemos un procedimiento administrativo de sanciones.
¿Y cuáles serían los principales conflictos? ¿Dónde está la mayor cantidad de quejas o de desacuerdos, desavenencias entre vecinos? ¿En qué temas? La invasión de las áreas comunes es muy frecuente. Las personas que se ostentan como administrador sin serlo, no se hizo una asamblea previa. La tenencia de mascotas, ¿no? De animales de compañía es una gran problemática porque los dueños no se hacen responsables y tenemos una serie de problemáticas. El ruido también es una queja constante, la morosidad, por otra parte, son las quejas más recurrentes que llegan a la Procuraduría Social. Y, por ejemplo, de las quejas que se reciben, ¿cuántas se solucionan sin llegar o escalar más allá de un diálogo o un acuerdo entre vecinos? Un 35% llega a un convenio, ¿no? Donde las partes pueden pactar los acuerdos y si no, se dejan a salvo sus derechos e iniciamos con el procedimiento administrativo de sanción. Oye, me surge la pregunta, ¿quiénes son más conflictivos? Porque hemos hablado de que ha cambiado el concepto de ser vecino y bueno, también las generaciones ahora cada vez más jóvenes se hacen independientes y comienzan a rentar o a vivir de manera más alejada de su familia. Los jóvenes, las personas de la tercera edad, las familias integradas con hijos, ¿dónde se concentran más conflictos? En este caso, ¿sí se da esta situación? No necesariamente por la edad, ¿no? El rango de edad, pero ¿cuál es el problema o dónde radica el desconocimiento del marco normativo? Cuando nosotros vivimos en propiedad en condominio, nadie nos entrega una ley de propiedad en condominio para conocer los derechos y las obligaciones. Es lo que estamos haciendo todos los días a través de la Procuraduría Social, sensibilizar a los vecinos para que puedan tener un diálogo, pero también para que se prevalezca la cultura de la paz. Ahí nos quedamos, si quieres, volvemos después de esta pausa. Los vecinos son personas que viven cerca de nosotros y conocen nuestros hábitos y rutinas. Con ellos intercambiamos un saludo cada mañana, conversamos y compartimos inquietudes. Y gracias por seguir con nosotros en Diálogos en Confianza con el tema ¿Cómo ser vecinos responsables? Les invito a que sigan participando en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter. Nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en vivo por la aplicación de 11 más, que el 11 va contigo para que la descarguen ahí desde su tienda de aplicaciones. Y claro, en el centro de contacto con la audiencia, en el 55 51 66 40 00. Y estamos muy pendientes. Voy a dar lectura a la gente, la verdad es que sí está muy activa en nuestras redes sociales. Luis González, él nos dice, un vecino responsable es ayudar o cooperar con el mantenimiento del edificio, sabiendo que los principales beneficiados seremos los mismos habitantes del edificio. Laura Ortega nos dice, ¿qué se puede hacer en dado caso cuando vecinos que viven a espaldas de mi casa pusieron una ventana y pueden ver toda mi casa? Se supone que eso no está permitido. ¿Le podemos contestar a Laura qué puede hacer? Claro que sí, que se acerque a la Procuraduría Social para hacer la concertación con el vecino y poder mitigar el riesgo, ¿no? Incluso también pudiera ir al juez cívico porque ya se está violando la intimidad de la persona. Esto está prohibido definitivamente, que amplíen sus espacios y que esto signifique que invadan la privacidad de la persona que está al lado. Por ejemplo, esto de construir a veces, no sé, ventanas que dan del otro lado, aunque sean espacios abiertos, esto no se permite. Tienes que respetar tu área y únicamente basarte en lo que te corresponde por ley para construir o ampliar o modificar. Así es, solamente uno puede construir o modificar dentro de su unidad privada, pero hay que recordar que cualquier modificación se tiene que hacer del conocimiento del administrador, porque muchas veces las modificaciones pueden poner en riesgo incluso la integridad no solamente del vecino, del propietario, sino del conjunto. Por eso es muy importante hacer del conocimiento cuando se van a hacer trabajos, incluso para saber y llegar a concretar el horario de trabajo. Muy bien. Ahí hay dos aspectos que hay que considerar, ¿no? Uno, en las viviendas tú tienes un uso de suelo que tienes que respetar. Entonces, casi una parte importante de las grandes ciudades en México tienen sus programas de desarrollo urbano y en los programas de desarrollo urbano está establecido el número de niveles, qué porcentaje de área libre debes de tener, cuántos jardines debes de tener, digamos, para que lo entendamos todos, ¿no? Sí.
Eso nos lo dice un programa de desarrollo urbano y en muchas ocasiones ya en los reglamentos de construcción o en reglamentos de edificación asociados a los programas de desarrollo urbano o en el caso de la Ciudad de México en las normas técnicas complementarias para el proyecto arquitectónico, te dice que no puedes abrir ventanas hacia las colindancias. O sea, tú tienes que respetar mínimos o espacios, obviamente para tus patios de iluminación y de ventilación, pero no puedes nunca tener ni accesos ni ventanas por las colindancias y mucho menos invadir la vía pública. Eso. Y tampoco invadir la vía pública con espacios habitables. O sea, no, tú puedes poner un balconcito, pero no puedes construir una ventana, una recámara o espacio sobre la vía pública. Eso es violatorio ya de los reglamentos de construcción. Invadir una banqueta, por ejemplo, que luego se amplía su casa y dice, aquí en la banquetita pues casi no pasa nadie. Eso está completamente prohibido. O, por ejemplo, tratar de construir pegado a donde están las vías de comunicación o los postes. Y ahí cuando se violan los reglamentos de construcción, ahí se puede acudir ante los ayuntamientos, ante las direcciones de obra de los ayuntamientos o ante las regidurías de obras en muchos ayuntamientos más pequeños, y ellos tienen la facultad de hacer clausuras, o incluso de clausurar esas ventanas ilegales que están construidas sobre el vecino. Perfecto, Diana. Sí, de hecho tengo un comentario que Luis Gómez nos dice, yo vivo en una unidad de Foviste en la mera esquina. La señora de enfrente abrió o modificó su casa para poner un mecánico. Hay mucha contaminación, mucha grasa tirada, mucho ruido, etcétera. ¿Se puede hacer algo? Entonces pueden asistir al ayuntamiento, a la PROSO. A la alcaldía a la para alcaldía. que puedan solicitar una verificación. Ah, Sí. perfecto. Sí, muchas veces este tipo de construcciones pues son violatorias de los reglamentos de construcción, ¿no? Porque una ventana hacia un área privada, pues evidentemente no debe tener permiso, ¿no? Entonces la recomendación para la gente que tiene esta problemática es acercarse inmediatamente a la alcaldía, a los ayuntamientos e iniciar un proceso administrativo contra ese vecino porque seguramente no existen permisos para ese tipo de situaciones, de ventanas, de negocios. ¿Por qué? Porque finalmente las leyes protegen esta parte con los vecinos y no permiten que se generen estos negocios, que se generen construcciones irregulares que afecten la integridad y la privacidad de las personas. Entonces, llegaríamos al grado incluso de que tuviera que cancelar ese espacio, esa ventana, ese negocio. Sí. El mecánico. O sea, ¿se puede revertir esa situación? Se puede ¿Cuánto revertir. tiempo llevan estos procesos? Porque muchas veces no tomamos la iniciativa por lo que puede implicar, es un proceso largo, tedioso, en fin. Hay que ser pacientes. ¿Lleva tiempo? ¿Cuánto tiempo? Lleva tiempo. Dependerá mucho de cada estado, de cada municipio, pero sí hay que ser pacientes, hay que ser constantes, porque finalmente estos procesos es la persona quien tiene que hacerlos caminar. Puede ser muy rápido, un mes, pueden ser 6 meses. ¿Por qué? Porque también la contraparte tendrá un derecho de réplica y una vez que sea oído y vencido, pues bueno, vendrá una sanción, una resolución donde lo obliguen o a demoler un piso adicional, o a tapar una ventana, o a cerrar un negocio que no cuenta con los permisos, porque adicional, y abondo un poquitito, si es un taller mecánico, pues obviamente, si viola el uso del suelo, pues seguramente viola medidas de seguridad hacia todos los vecinos. Entonces, la ley y la autoridad es muy cuidadosa de que se cumplan estos reglamentos. Si hay una violación, pues es necesario acudir a la autoridad a hacer una Muy bien, denuncia. y creo que en estos casos que nos comparten Diana Laura a través de las redes es porque seguramente ya se agotó el diálogo entre el vecino. Seguramente ya no hubo esta comunicación de, oiga vecino, fíjese que está invadiendo mi espacio, esto no se permite. Si ya escaló la situación, hay que acudir a la autoridad porque definitivamente pues ya salió de nuestras manos, Diana. Sí, justo, Lupita. Y por ejemplo, a mí este comentario me parece muy interesante. Javier Molina nos dice, en la colonia donde vivo la mayoría de los vecinos andan con prisas, casi ya no nos vemos entre nosotros y los que tienen negocios invaden las áreas comunes, pero yo antes me llevaba más con mis vecinos, que justo ahorita en estos tiempos que siempre vamos con prisa, siempre queremos llegar a otras partes, ya el buenos días y la cordialidad a veces se está perdiendo entre los vecinos. Luis Pérez, él nos dice, la hija de una vecina del edificio que tiene 50 años, tiene esquizofrenia. A todos los vecinos nos crea conflicto porque lleva años sin tratamiento y nos ha generado muchos problemas en cuanto a pagos y convivencia. Su mamá sabe que está mal y no ha hecho nada al respecto. Sin embargo, ella está de acuerdo con todos nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo pueden hacerle para que no le afecten a los vecinos la enfermedad de la hija? Y que
tiene un vecino que no ha pagado mantenimiento en 4 años? ¿Cómo lo puede demandar? Tiene 2 preguntas, Luis Pérez. Es una de las quejas más recurrentes, la morosidad, Claro. a través de las diferentes oficinas que tenemos en la Ciudad de México de la Procuraduría Social. Se pueden acercar para iniciar con la queja condominal. Y respecto a la vecina que tiene un trastorno mental, con mucho gusto como Gobierno de la Ciudad de México podemos ayudar a la vecina para que pueda llegar a una instancia y sobre todo tener el servicio de manera gratuita. Lo más importante cuando se vive en propiedad en condominio también es ser solidarios, ¿no? Y empáticos. Lo más importante aquí es atender a la vecina que tiene el trastorno, pero con mucho gusto vamos a dejar una línea directa. Todas las dudas que tengan las podemos resolver a través de un WhatsApp. Muy bien, muchas gracias. Y sobre todo esta parte de lo que decíamos, cuando se trata de espacios comunes hay que pues ceder y hay que crear una sana convivencia. ¿Cómo podríamos empezar a crear esta sana convivencia en espacios comunes, por ejemplo, Armando? Primero, el mantenimiento común. O sea, en los pueblos chicos o todavía en muchas comunidades en el interior del país y en otros estados todavía es común el tequio. Entonces, eso es algo de lo que ha contribuido y ha ayudado. ¿El tequio es? El tequio es el trabajo colectivo, solidario de la comunidad o de los barrios en muchas ocasiones para el mantenimiento y el mejoramiento de los espacios comunes o de la infraestructura común. Bien. Y eso todavía se observa, afortunadamente, en gran parte del país. Y eso es una muestra, ¿no?, de que podemos ser buenos vecinos en todo el país. Y eso es algo una herencia que tenemos los mexicanos que contribuye, afortunadamente, para el mejoramiento de los espacios comunes. Por otro lado, en gran parte del país se han establecido programas de mejoramiento tanto de los espacios públicos como de mejoramiento de las unidades habitacionales y de las viviendas. En la Ciudad de México, desde hace muchos años, el INVI tiene un programa de mejoramiento de las unidades habitacionales, un programa de mejoramiento de vivienda, y el gobierno federal, a partir de esta administración, tiene dentro del programa de vivienda social, se amplió a que se pueden otorgar subsidios para el mejoramiento, por ejemplo, de las unidades habitacionales y de los espacios públicos, y tiene también un programa que es el programa de mejoramiento urbano, a través del cual se ha buscado recuperar espacios públicos y espacios también, centros comunitarios, espacios deportivos alrededor de ciertos, sobre todo en zonas de alta marginación o en zonas donde se observan altos índices de violencia o en zonas con bajos ingresos económicos, y eso ha permitido recuperar y reconstruir, digamos, los espacios urbanos y el tejido social para buscar una mejor convivencia de los niños, que tengan dónde jugar y a dónde salir. Sin embargo, hay que decir que este es un trabajo, ¿no?, que se requiere hacer todos los días. Y todavía falta mucho por hacer, sobre todo porque tenemos una desigualdad en la propia Ciudad de México. Tenemos, mientras que en Iztapalapa, por ejemplo, en la zona oriente de la ciudad tienes 1 metro cuadrado de espacios verdes por habitante, incluyendo las unidades habitacionales que son carentes en muchas ocasiones de estos espacios públicos. Sí. En el poniente tienes hasta 12 metros cuadrados, ¿no?, donde cerca al bosque de Chapultepec, cerca a los Dinamos, Coajimalpa y cerca a las zonas montañosas. Ahí se requiere obviamente también de buscar, y necesitamos buscar entre todos soluciones para mejorar esos espacios públicos. Y como ya dijo la procuradora, ahí hay instancias que velan obviamente y que pueden llegar a la conciliación entre vecinos para el mantenimiento, además de esos programas federales, pues para que todos aporten y que los vecinos podamos respetar ese espacio público común, ¿no? Lo público a final de cuentas es de todos. Tenemos dudas en cuanto a los reglamentos que también por redes nos han hecho llegar, Diana. Sí, justo tenemos una pregunta de Marisela Carrasco. Ella nos dice, hace muchos años que vivo en condominio vertical compuesto por 3 edificios. La gran mayoría de los departamentos los ocupamos personas que pagamos renta y los dueños brillan por su ausencia. Estoy convencida que para regular una mejor convivencia vecinal debe haber un reglamento con nuestros derechos y obligaciones. Mis preguntas son, ¿quiénes están facultados para elaborar dicho reglamento? ¿Qué vigencia debe de tener? ¿Con qué regularidad lo deberían revisar para evaluar su efectividad? ¿Qué tipo de sanciones están permitidas aplicar a los ocupantes en caso de no cumplirse las reglas? Y que nos envía un cálido saludo. Muchos saludos, Marisela. Ahorita vamos a contestar tus preguntas sobre los reglamentos. Muy bien, ¿qué le podemos decir acerca de eso, Claudia? Claro que sí, los reglamentos son fundamentales para garantizar una mejor organización, pero lo más importante es tener una representación. La ley de propiedad en condominio nos dice que tenemos que tener un representante legal, que es una decisión que toman los vecinos a través de una asamblea para ver quién va a llevar la organización del condominio. Y casi nunca nadie quiere. Sí? No, pero tienes la posibilidad de que si ni un vecino decide,
pueden llamar a un administrador profesional, un externo que se haga cargo, pero que va a recibir un salario, y también tener el contrapeso del comité de vigilancia, que es un conjunto de vecinos que van a estar vigilando el trabajo del administrador, y a partir de ahí se inicia con la elaboración de los reglamentos, pero lo más importante, porque muchas veces hay muchas iniciativas, pero tenemos que hacer lo que dice la ley, tener una representación que sea legítima, hacer del conocimiento a la Procuraduría Social, y para nosotros quizá la tarea más importante es la participación ciudadana. Exacto. Y lo hacemos con diferentes actividades. Tenemos los viernes actividades de cine, estamos llevando teatro, tenemos paseos para fortalecer los lazos vecinales, porque el ritmo de vida que se vive en esta ciudad, pues difícilmente convives con el de al lado, el de arriba, y lo hacemos para fomentar los lazos vecinales, pero sobre todo para que prevalezca la cultura de la paz. Y en Iztapalapa tuvimos una experiencia muy importante en la unidad más grande, que es Ermita Zaragoza. Había una zona completamente abandonada, que quizá pudiera ser una zona de riesgo. Rehabilitamos con juegos, pusimos internet, cámara de seguridad, y pues ya desapareció la problemática, pero sobre todo ya es una zona donde se reúnen los vecinos a convivir. Pero en la elaboración de los reglamentos nosotros podemos asesorar, pero lo más importante es que se tenga una representación. Una representación y hay que actualizar los reglamentos, Rogelio, también. Si algo no está funcionando, se puede cambiar, se puede ajustar, pero siempre con la autoridad que se eligió por parte de los vecinos y respetar esa autoridad, porque muchas veces también, no nos cae bien la persona que resultó electa como jefe o representante, y ahí vienen también las inconformidades. Hay que respetar la autoridad de esa persona porque legalmente tiene pues todas las herramientas para hacer valer los derechos de las mayorías en este caso. Es un proceso democrático. Ajá. Al ser mucha gente, muchos vecinos, por eso se tienen que celebrar estas asambleas. Y el reglamento se hace de manera conjunta. Evidentemente puede haber temas que no funcionen, pues se celebra una nueva asamblea, se cambia el reglamento, se buscan las mejoras, porque finalmente lo que se busca es una sana convivencia con los vecinos, ¿no? Y es muy importante que tengan este acercamiento con la Procuraduría Social. Es una institución muy noble que presta una ayuda enorme a estos conflictos. Es importante entender que la gente que vive en condominio, no en Ciudad de México, no está sola, tiene esta autoridad que los va a apoyar muchísimo en estos reglamentos. Y también recomendable, bueno, acérquense a un abogado, su abogado de confianza, que también los va a orientar con este tipo de modificaciones o creaciones en el reglamento. Eso es muy importante. Bien, y miren, precisamente para seguir hablando del régimen condominal y todo lo que implica el ser un buen vecino y responsable dentro de estas áreas, vamos con Ángel Pérez, que es notario, y nos habla precisamente de esta relación, y regresamos. En el caso concreto, por ejemplo, de antes el Distrito Federal o hoy la Ciudad de México, las últimas reformas del año 2017 establecen varias disposiciones que regulan este régimen de propiedad en condominio. Recordemos que más del 50% de la población de la zona metropolitana de la Ciudad de México y Estado de México viven en régimen de condominio. ¿Pero qué significa este régimen de condominio? Están reguladas por una ley y reglamento que señalan exactamente cómo se debe de constituir un régimen de propiedad en condominio. Esas disposiciones de la ley y reglamento son de orden público, de interés social, y tienen por objeto regular la constitución, la modificación, la organización, el funcionamiento, la administración y extinción de un régimen de propiedad en condominio. Y en general las leyes de nuestro país, de todas las entidades federativas que regulan este régimen, funcionan muy parecidas. Cada notario que llevamos a cabo una escritura de una propiedad que sujeta al régimen de propiedad en condominio, debemos de insertar desde la elaboración de la escritura la constitución del régimen de propiedad en condominio y su reglamento, y ser firmado por quien está adquiriendo este inmueble, en el cual se establecen todas estas limitaciones, prohibiciones, derechos y obligaciones de cada condominio. ¿Hay sanciones? Por supuesto que hay sanciones. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, se inscribe en la Procuraduría Social y es la encargada de poder, en todo caso, llevar a cabo la conciliación para poder
determinar una sana convivencia social. ¿Puedo yo como administrador quitarle la luz, privarlo del servicio de agua? En primer lugar, yo no proporciono el servicio de energía eléctrica, yo no le proporciono agua, soy el administrador, pero quien proporciona son otro tipo de instituciones. Y en todo caso, si existen sanciones como tal, la autoridad es la encargada para poder ejecutar esa decisión que tomamos en su conjunto, y la autoridad es la persona que se encarga de aplicar esa sanción. Recordemos algo que es importante. Para tener esa convivencia social y aplicar una sanción, tiene que estar fundada y motivada. ¿Y qué significa esto? Que debe de estar efectivamente plasmada en la ley, en un reglamento. Y si tenemos un reglamento que una persona se le va a sancionar por incumplir o porque se le prohibió llevar a cabo tal acto, en ese momento yo se lo comento a la autoridad y le digo qué es lo que tenemos que hacer. Pues se puede presentar una queja y puede ser la Procuraduría Social, puede ser el síndico municipal, puede ser la autoridad que la ley y reglamento del régimen de propiedad en condominio establezcan, que es la encargada para ejecutar esa sanción que nosotros acordamos y que se encuentra basada en el Código Civil, en la ley y reglamento del condominio de la ciudad o del estado correspondiente. Pues hay herramientas, hay recursos legales, hay manera de que acudamos a la autoridad si algo está saliendo de la norma, si somos vecinos inconformes con que ya construyeron esa ventana, ya ampliaron su espacio, ya nos decían otros testimonios también que están invadiendo incluso sus predios, conectando ya una manguera, que hay un testimonio ahí de una persona. Entonces, sí hay instituciones que nos pueden apoyar. ¿Qué es lo que puede escapar ya de mano de la Procuraduría, en este caso social? Por ejemplo, que ya no esté en manos de la Procuraduría. ¿Han escalado conflictos que ya ustedes no pueden resolver o se detiene ahí la situación de conflicto con el vecino? Muchas veces cuando no se logran mediar este tipo de situaciones, que incluso no se hacen del conocimiento a la Procuraduría Social, se puede dar incluso la comisión de un delito por amenazas, daño en propiedad ajena, lesiones. Lo que hemos hecho a través de la Procuraduría Social para tener un mayor alcance ante todas las dependencias es firmar convenios de colaboración. Actualmente tenemos un convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la ciudad para que cuando se den la comisión de delitos inmediatamente lo podamos vincular de manera interna con la institución responsable. Incluso ahora la Procuraduría Social también vela por los derechos de la mujer. Es una coordinación con la Secretaría de Mujeres para detectar si una vecina está sufriendo violencia, o puede ser condómina o no condómina, para que nosotros la podamos atender. Y lo más importante es que la Procuraduría Social no solo atiende a propiedad en condominio. Tenemos atribuciones en materia de exigibilidad de derechos para ser el vocero e incluso para iniciar procedimientos administrativos a alcaldes o a cualquier funcionario público del gobierno cuando es omiso ante la petición de un vecino. Por eso es muy importante, todo lo atendemos, somos un brazo que articula cualquier necesidad ante la instancia correspondiente. Ahora, veíamos, por ejemplo, el caso del notario, le agradecemos su comentario, Ángel Pérez, él es notario en Puebla. La situación de la buena vecindad cambia de acuerdo a si vivimos en una zona urbana como la Ciudad de México, el Estado de México, grandes urbes, a estados como Puebla, a Sonora, a Yucatán. Son formas diferentes de convivencia. No todos tienen una instancia como la Procuraduría Social. O sea, yo creo que eso, como ya se dijo, es algo innovador en la Ciudad de México. Sin embargo, los ayuntamientos tienen facultades y atribuciones en materia tanto de construcción como para vigilar sobre todo la edificación, de que no se invadan áreas comunes, de que no se edifique donde no es, que no se viole el uso de suelo donde no se puede. Por otro lado, también tenemos, se observa los contratos de renta, de compra, muchas veces están regulados en los códigos civiles. Entonces, sobre todo cuando es en materia de renta. Ahí lo que en muchas ocasiones haría falta son leyes inquilinarias en las que se regulara adecuadamente las obligaciones de quienes rentan un espacio, de quienes acceden a la vivienda en estos condominios a través de la renta, que conozcan bien cuáles son las obligaciones que tienen y también los derechos. Entonces ese es uno de los principales problemas. Los ayuntamientos son la instancia más cercana. En el caso de Puebla, por ejemplo, tienen un código de edificación que está relacionado con su programa de desarrollo urbano, no tienen
como tal un reglamento de construcciones similar al de la Ciudad de México, pero en el Código de Edificación te dice qué sí puedes hacer, dónde no puedes construir, qué no puedes hacer, y es muy similar, por ejemplo, en materias de obligaciones a las de la Ciudad de México. Pero todos los vecinos deberíamos de poder conocerlo, deberíamos de estar al tanto de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, dónde no puedes construir. Y en las áreas verdes y los espacios públicos es el principal problema, sobre todo en estas ciudades. Entonces, el espacio público al final de cuentas es colectivo, Exacto. es de todas y de todos, y es en donde deberíamos de poner la atención. Y lo más importante que dijo la procuradora, desde una perspectiva de derechos, ningún reglamento condominal, ningún reglamento incluso de las autoridades o que se trate de establecer para regular la convivencia puede estar por encima de los derechos de las personas. Incluso en el caso, por ejemplo, que se trató desafortunado de la persona con esquizofrenia, a final de cuentas lo que se debe de tutelar es su derecho a la salud y el derecho también a una vivienda adecuada independientemente de la condición de salud en la que se encuentre. Entonces ahí hay otras instancias en las que se puede acceder. En la Ciudad de México, por ejemplo, un derecho a la salud que muchas veces se vulnera es el derecho al ruido o a tener un medio ambiente sano y por lo tanto carente de un ruido que afecte a tus condiciones de salud. Y ahí hay otras instancias como la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la PAOT, que tiene atribuciones para vigilar que los establecimientos mercantiles no excedan ciertos niveles de ruido en las noches o fuera de los horarios permitidos que pudiera afectar la salud de las personas. Entonces, ahí es conocer, digamos, no solo las instancias, sino también los mecanismos legales por los cuales los vecinos podemos exigir nuestros derechos. Horarios, hay horarios para esta situación que sí llega a molestar de los ruidos, las fiestas, en fin. Todo eso se puede establecer en un reglamento, ¿no? Y como pero decíamos... si hablamos en el caso de, por ejemplo, las casas habitación, dejemos de lado el asunto de condominios, ahí está el reglamento, pero mi vecino, yo vivo en mi casa y mi vecino de al lado hace fiestas cada 8 días, sube el volumen, ¿qué hacemos con ese vecino ruidoso? O el que llega en su coche, prende su bocina, altera todo a las 3 de la mañana y como si estuviera en la fiesta o en el antro, como les dicen. Sí. ¿Qué se hace? Aquí tú puedes también llamar a otras autoridades, puedes hacer una llamada al 911, quejarte de ese vecino porque pues, evidentemente está violando la tranquilidad no solo tuya, sino de los demás vecinos. Entonces, si bien no existe un organismo para vecinos que no viven en régimen de condominio, la autoridad tiene facultades para poder acercarse, dialogar, conciliar y en su caso iniciar un proceso administrativo contra este vecino que pudiera llegar a ser incluso un procedimiento sancionador pues, para que este vecino deje de hacer o tener estas actitudes. Y puede ser eso anónimo, porque a veces también no quiere uno entrar en conflicto de que al rato pues amanezca tu vidrio roto, tu coche rayado, por represalias de que tú pusiste una denuncia contra esa persona, ¿no? Sí, puedes hacer tu llamada y tu denuncia anónima. Anónima. ¿Y cómo se procede? ¿Van, lo buscan, le hacen un exhorto y después vienen otras consecuencias? Sí, el primer paso, bueno, pues es el acercamiento a la autoridad que lo invita a que a bajarle su el conducta volumen. no sea que le baje el volumen a la fiesta, a la reunión. Y bueno, si esta conducta es reiterativa, bueno, pues tenemos que pasar a otro nivel, a otra instancia donde, bueno, pues ya se puede iniciar una denuncia. Otro tipo de sanción. Ciudad de México, pues bueno, tenemos a los jueces cívicos, ¿no? Entonces, se puede hacer una denuncia ante un juez cívico que escala y es ahí. El respeto, la cordialidad, la tolerancia, la paciencia, la escucha atenta y el diálogo son elementos importantes para tener una buena convivencia vecinal. ¿Cómo ser vecinos responsables? Ese es el tema que estamos tratando hoy aquí en Diálogos en Confianza, en Jueves de Sociedad. Muchas gracias por estar comentando en Facebook y en YouTube. Síganos comentándonos, síganos preguntándonos, síganos dando sus testimonios de cómo ustedes se llevan con sus vecinos. Nos pueden ver en la aplicación 11+. Si no la han descargado, descárganla. Pueden descargar desde iPhone, desde Android, desde todos los teléfonos en su tienda de aplicaciones. Ahí la pueden encontrar. Y claro, en el 55 51 66 40 00 en nuestro centro de contacto con la audiencia para que nos hagan sus llamadas. Y pues aquí a darle con todas las preguntas que tenemos del público, que Aldair Robles nos dice: yo vivo en un conjunto habitacional y mi vecino invade mi lugar de estacionamiento.
Es un espacio compartido, pero él no se estaciona bien en su espacio asignado y se molesta cuando le pido que se acomode. ¿Qué puedo hacer? Tenemos que revisar la escritura pública para saber si es un área común o si es un área privativa, ¿no? Tendríamos que asesorarlos con mucho gusto y a través de la queja condominal poder hacer la concertación. Perfecto. Perdón, y también, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que frente a su casa, frente a su predio, colocan estos botes con cemento y le ponen un tubo y apartan su lugar? ¿Esto es válido incluso siendo tu propiedad? No, recuerden que toda invasión en el espacio público, ya sea vía pública, se tiene que recuperar a través de los gobiernos locales, alcaldías, municipios y dentro de unidades habitacionales y conjuntos se tiene que hacer el retiro porque es un área común y el área común es de todos y de nadie. Claro. Bien. Betty nos dice, yo vivo en un condominio, ya tengo 25 años viviendo aquí y es propio. Sin embargo, tengo unos vecinos que se sienten dueños hasta del barandal que es comunal, por el simple hecho de que rentan y sienten que todo lo que está afuera es suyo. Sin embargo, no conocen las normas condominales y los dueños que rentan ya no se aparecen. Es muy difícil convivir con gente que no tienen conocimiento, no han leído el reglamento condominal y si te quejas te confrontan sabiendo que son un peligro a la integridad física y moral del condominio. Julieta Galván nos dice, tristemente lo que se dice por ley y lo que se hace y no se hace. Para empezar, en la colonia donde vivo, el servicio de basura es pésimo y resulta que ahora los de la basura son recolectores y con pago de dinero y todos los vecinos dejan su basura y nadie la recoge. Dan Corona nos dice, yo vivo en un departamento en el primer piso y tengo vecinos que fuman marihuana en las escaleras de la entrada. ¿Qué puedo hacer al respecto? He pensado en llamar a la policía, pero tampoco quiero meterme en problemas con ellos. Bueno, vamos a empezar, si les parece, por el tema de las normas, que sigue habiendo mucha inquietud. Los reglamentos, nos regimos para la sana convivencia con nuestros vecinos por un reglamento. ¿Cómo se elabora? ¿Cuál es el origen, el ABC de ese reglamento? ¿Por dónde se empieza a elaborar? Primero conocer el régimen, o sea, además de tener un representante legal, una asamblea y de que se pongan de acuerdo todos los vecinos, conocer el régimen de propiedad en el que se encuentra el conjunto de viviendas. Las viviendas pueden ser diferentes viviendas, por ejemplo, en algunas ocasiones privadas, pero dentro de un espacio cerrado y pueden llegar a un acuerdo entre vecinos. En el caso del régimen de condominio es más fácil porque hay un régimen condominio establecido por ley ante el registro público de la propiedad. Este puede ser un régimen de condominio vertical, un régimen de condominio en viviendas en condominio horizontal. Y ahí se tiene que conocer cuáles son las áreas comunes dentro del condominio y cuáles son las áreas privadas. Entonces, por ejemplo, el caso de los cajones de estacionamiento que mencionaba la procuradora, en muchas ocasiones en los condominios se venden los propios cajones de estacionamiento, se venden las bodegas como parte de la adquisición que tienes de tu propio departamento, de tu espacio privado, pero en otros casos no. Hay indivisos y hay áreas que no se pueden dividir, que son comunales a todos, y en ese caso también debe de estar establecido eso en el régimen de condominio. Entonces lo deben de conocer todas las personas. Y por el otro lado, cualquier reglamento condominal o vecinal tiene que respetar los derechos de todas las personas que van a habitar en esos espacios en condominio. Entonces, un primer paso sería decir, bueno, todos tienen derecho a la vivienda, todos tienen derecho a los espacios públicos, todos tienen derechos a otros de los espacios, pero esos propios derechos conllevan obligaciones. Y una de las principales obligaciones es el cómo los mantenemos y cómo los cuidamos entre todos. Entonces, a partir de los derechos que tienen todos los vecinos, dejarlos establecidos y después poder establecer cuáles son las obligaciones y las contribuciones que tienen que hacer todos los vecinos para poder ayudar o coadyuvar al mantenimiento de esos espacios. Ese yo creo que sería un primer paso adecuado para todos los vecinos. Para darle certeza jurídica y que todo mundo sepa y hable el mismo idioma en cuanto a un reglamento, tiene que tener una validez. Se registran, porque muchas veces puede decir, es que aquí nos pusimos de acuerdo y dijimos que así va a ser, pero hay alguien que no le parece o ni se enteró de que se pusieron de acuerdo y así va a ser. Entonces, para que haya una ley que todos tengan que cumplir, un reglamento solo es válido si tiene registro ante la Procuraduría. Es obligación de quien lo elabora registrarlo. Ya está previamente registrado por parte de quien va a hacer la renta de los condominios. ¿Cómo opera esto? ¿Qué reglamento es válido y cuál no?
Ok, lo más importante es recordar que en propiedad en condominio el órgano máximo lo constituye la asamblea. ¿Y quién constituye la asamblea? Todos los vecinos y las vecinas. Si se desconoce, si tienen alguna administración, pueden hacer la consulta en la Procuraduría Social, porque incluso muchas veces se desconoce, pero si hay un administrador registrado ante nosotros, si no se tiene, nosotros todos los días vamos a las unidades habitacionales a llevar las pláticas para decirles qué es lo que se tiene que hacer para registrarse con nosotros y ayudarles a elaborar una convocatoria para que puedan asistir todas las vecinas y los vecinos y que puedan nombrar tanto a su representación, su comité de vigilancia, y recuerden que la elaboración de los reglamentos tiene que pasar por la asamblea, porque si no, pues vamos a tener algunos vecinos que van a ser muy proactivos, pero sin el consentimiento de la valoración del resto de los vecinos. Entonces tiene que pasar por la asamblea, nosotros los asesoramos y registramos el reglamento. Y aquí quienes deciden, digamos, democráticamente son las mayorías. Podrá haber 3 de 20 que no estén de acuerdo, pues desgraciadamente lo sentimos, pero la mayoría es la que determina ese reglamento y elaborado, se va y se registra ante la Procuraduría. Si tenemos dudas de si hay reglamento o no, si tengo un líder vecinal o no, me meto a la página de la Procuraduría y busco por mi dirección o cómo lo encuentro. Sí, entran a las redes sociales de la Procuraduría Social, al portal, y pueden buscar las oficinas desconcentradas. Es la PROSOC en chiquito en cada alcaldía para que les puedan dar una asesoría. Perfecto. Agustín Soto es administrador de un condominio y nos ayuda a conocer más cómo funcionan, cómo operan, cómo es la sana convivencia, cómo debería ser la convivencia entre vecinos y sobre todo conocer, por ejemplo, estos reglamentos. Lo vemos y regresamos. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que es una encuesta trimestral que el INEGI levanta en 90 ciudades, zonas metropolitanas del país, observamos diferentes aspectos de la convivencia social, sobre todo relacionados con el fenómeno de cómo vivimos las personas en las zonas urbanas, temas de inseguridad. Uno de estos temas muy importante es lo que las personas atestiguan como incivilidades o como conductas delictivas que suceden alrededor de su vivienda, es decir, no es un tema de percepciones y no es un tema de experiencias, sino es un tema de lo que las personas observan alrededor de su vivienda. Por ejemplo, el 61% a nivel nacional de las personas observan que alrededor de su vivienda se consume alcohol en las calles, o la mitad que se cometen asaltos o robos alrededor de la vivienda. Otra conducta que ha mantenido durante mucho tiempo este nivel es alrededor de la vivienda, es el 40% que observa que se consume o se venden drogas en estas zonas urbanas. El vandalismo, graffiti y daños a las viviendas o a los inmuebles alrededor del vecindario, el 40%. Hay otro tema muy importante que también exploramos en esta encuesta nacional de seguridad pública urbana en 90 ciudades, que es la convivencia social. Cómo interactuamos las personas en nuestro día con diferentes actores. Decir que, por ejemplo, a nivel nacional, más del 33% de las personas adultas en zonas urbanas tuvieron al menos un conflicto o enfrentamiento en su vida cotidiana, es decir, 1 de cada 3 personas. Este 33% evidentemente no se comporta igual a lo largo del país. De estos conflictos o enfrentamientos, los principales son, por ejemplo, temas de ruido, es decir, que nuestros vecinos o que las personas alrededor de nosotros hacen mucho ruido en las noches, en el día, etcétera, por basura quemada o tirada alrededor de las viviendas o donde las personas realizan sus actividades cotidianas. Problemas de estacionamiento, muy común en las zonas urbanas, que se estacionan enfrente de las casas, enfrente de las salidas de los autos, que no pueden salir los otros autos, etcétera. O problemas relacionados con animales domésticos, sobre todo cuando no limpiamos, no se recogen los desechos de los propios animales. Las problemáticas urbanas son una expresión, digamos, o una manifestación indirecta también
que hace presión sobre la vida social, sobre la convivencia vecinal. Por ejemplo, en las problemáticas de las ciudades tenemos principalmente baches en calles y avenidas, fugas en el suministro de agua potable, alumbrado público insuficiente, temas de delincuencia como extorsiones, robos y otros, coladeras tapadas, por ejemplo, servicio público insuficiente, parques y jardines con servicios deficientes. Digamos, estas son algunas de las problemáticas que están por arriba de la observación de más del 40% de la población. Gracias, le agradecemos a Adrián Franco Barrios, vicepresidente de la Junta de Gobierno de INEGI, quien es la persona que nos proporciona todos estos indicadores, estos datos importantes. Al final del día, lo que vemos y lo que hemos platicado con las personas que se han conectado en redes y aquí entre nosotros en el panel es que la convivencia social es fundamental y a veces tenemos que ser muy flexibles, tenemos que ser empáticos, tenemos que dejar un poco de lado quizá nuestra problemática familiar, personal, para sanar esta otra parte que es la convivencia con nuestros vecinos. Lo que nos platicaba el vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI nos da la oportunidad de responder las preguntas que Ana Laura nos hacía en torno a temas muy específicos, problemáticas urbanas. Nos decía una persona, mis vecinos fuman marihuana. A esto se puede sumar la violencia, el consumo de alcohol, el que tiren la basura. ¿Cómo hacemos para sanar esta forma de relacionarnos con el vecino y cómo enfrentamos esta problemática, Claudia? Quiero comentarles que en la Ciudad de México, a través de la Procuraduría Social, todos los servicios públicos son gratuitos. Desde hace un año, la poda, el desasolve, el balizado, el retiro de triques, cascajo, es completamente gratuito. Durante mucho tiempo se creía que todo lo que pasaba dentro de propiedad privada era responsabilidad de los vecinos. Nosotros como gobierno asumimos la responsabilidad, llevamos los servicios públicos y también, sobre todo, llevamos actividades para mejorar los lazos vecinales y reconstruir el tejido. Por ejemplo, si mi vecino hizo una construcción en su casa y bueno, ya no quiere su cascajo, lo saca en costales, lo pone afuera, en la banqueta donde todos pasamos, ahí ya la responsabilidad podría ser que habláramos para que vinieran, aunque no sea nuestro cascajo, nuestra basura, y nos apoyarían retirándolo, aunque sea obligación del vecino o ya él dejó de tener que ver en el asunto. Recuerden que es una falta administrativa el retiro del cascajo en vía pública. Nosotros como Procuraduría Social, todos los servicios al interior son gratuitos. Si se generan algunas otras necesidades sobre servicios públicos, entonces serán los gobiernos locales o alcaldías los responsables. Y reitero, la Procuraduría Social tiene una atribución fundamental, es un procedimiento administrativo que se llama la queja administrativa, porque si un vecino solicita la reparación de un bache, de una luminaria y no lo atienden, y pasan 40 días, a través de la Procuraduría Social mandamos llamar a la instancia para que lo atienda lo antes posible. En el caso del consumo de alcohol, de la violencia, del asunto nos comentaban de la marihuana, ¿cómo podemos empezar a abordar el problema con nuestros vecinos? Pues en algunos casos son faltas administrativas o incluso delitos, o hechos que pueden constituir un delito. Entonces ahí obviamente siempre se puede recurrir a la policía, llamar al 911, hablarle a las policías municipales o incluso a la policía, en el caso de la Ciudad de México, a la policía. Pero en muchas ocasiones no queremos llegar a eso. Entonces lo importante es también buscar cómo prevenir esos actos que pudieran incidir en la percepción que tenemos de inseguridad en el espacio público. Y yo creo que es lo más importante de exigir ese diálogo con las autoridades y con las autoridades locales. En muchas ocasiones en los municipios, por ejemplo, hay municipios en los que no están normadas las cuestiones, por ejemplo, del ruido o de las afectaciones en el espacio público. Entonces eso es muy difícil porque la autoridad, cuando se les llama, por ejemplo, cuando se exceden los niveles de ruido en algunas ocasiones, no puede intervenir porque es propiedad privada. Pero cuando es en el espacio público, sí. Y ahí sí pueden remitir ante los jueces cívicos, pueden establecerse sanciones administrativas o pueden ya incluso remitirse cuando son actos constitutivos del delito. En el caso del cascajo, incluso puede considerarse un delito ambiental cuando se deposita el cascajo sobre áreas naturales protegidas, suelo de conservación o áreas verdes. Entonces ahí no queremos llegar a eso como vecinos y buscando ser buenos vecinos, todos, pero sí conocer de que hay sanciones, de que hay procedimientos administrativos y de que puede haber también procedimientos penales en algunas ocasiones. Este asunto de los animales de compañía es muy común y es motivo de conflicto
vivas en condominio o vivas en casa habitación. Es correcto. El poseer animales de compañía, mascotas, también es un tema regulado dentro de la Ley de Justicia Cívica, en el caso de la Ciudad de México. Sí. Y también son faltas administrativas que no le tengas ese cuidado a esta mascota y que esta mascota genere molestias a tus vecinos. Puedes iniciar también un procedimiento de queja ante la Procuraduría o la Procuraduría Social o acercarte a la autoridad que corresponda en caso que no estés en la Ciudad de México. Iniciar un proceso y acercarse a las autoridades para que sancionen y obliguen a esta persona que tiene esta mascota, porque incluso más allá del tema de los vecinos se puede dar también un tema de maltrato animal que también tiene que ser atendido por la autoridad. Si soy un vecino responsable y un tutor responsable también de un animal de compañía, ¿cuál es la conducta que debo seguir? Bueno, hay que ser cuidadosos en recoger las heces de esta mascota. Cuando tú paseas a esta mascota, pues tienes que hacerlo con las medidas de seguridad. No puedes andar suelto en este caso tu perro no puede andar suelto. Tienes que traer correa en ese perro, en algunos casos un bozal para evitar algún ataque. Y tienes que ser cuidadoso de que ese perro no vaya a atacar a algún otro vecino, no se vaya a enfrentar a otro perro del otro vecino, ¿no? Siempre hay que ser muy cuidadosos de cumplir con todas estas temas. Si, por ejemplo, algún animal de compañía invade el jardín, por decir, de otro vecino y llega y deposita ahí sus heces fecales y, bueno, ya entra en conflicto con la vecina, ¿cómo se puede resolver? Tienes que, ya lo platicaste, ya dijeron ya no va a volver a pasar y sigue sucediendo. ¿Qué ocurre? Cuando ya se agotó el diálogo, pues bueno, queda el recurso de la queja, en este caso ante la Procuraduría, cuando es Ciudad de México. O por ejemplo, perdóname que te interrumpa, lo puedes, antes de llegar a la Procuraduría, por decirlo, puedes tratar con el administrador o puedes ir escalando de poco a poco. Puedes llevarlo en etapas, ¿no? La primera instancia es el diálogo directo con tu vecino. Si la conducta es recurrente, bueno, pues acudes a la autoridad de tu condominio, a la administración. Bien. Si sigue la misma conducta, bueno, te vas al siguiente paso, que es la queja ante la Procuraduría. Si sigue la conducta, bueno, podemos brincar a un tema ya de orden administrativo donde pudiera haber también sanciones administrativas contra este vecino por el incumplimiento a las normas. No sé si les haya pasado, se hayan enterado, hay casos donde no se permiten incluso las mascotas, pero no falta la persona que pues tiene su perrito, es parte de la familia, lo llevan y ¿qué pasa en esos casos si se descubre que tienes un perrito donde no debes de tener? Bueno, es un tema más complicado porque finalmente cuando tú llegas a un condominio, pues la obligación es enterarte cuáles son estas reglas para tener una mascota, ¿no? Pero si tú tienes una mascota en un lugar donde está prohibido, pues bueno, pudieras también iniciar un proceso de queja, pues porque hay un incumplimiento a la norma y bueno, dependiendo del desarrollo de este proceso, de esta queja, pues se puede llegar a una determinación contra este vecino que tiene un animal o una mascota que finalmente está prohibido tener. Sí, y además aquí lo hemos abordado en otros programas de diálogos. También personas que tienen mascotas encerradas, que hay un maltrato, los tienen en un balcón, sin agua, sin alimento. Eso también se puede denunciar y se puede hacer de manera anónima, Claudia, también. Claro que sí, de hecho hay que comentarlo, en la Ciudad de México tenemos una policía especial, acabamos de hacer en conjunto con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial un procedimiento en la CTM Culhuacanes, que es la unidad más grande de la ciudad, para recuperar más de 30 animales de compañía. Recuerden que en esta ciudad los animales son sujetos de derechos y tenemos una policía que vigila que se dé cumplimiento y que se les garantice lo elemental, pero también el amor, ¿no? Claro, cuando nosotros decidimos adoptar una mascota es porque estamos asumiendo una gran responsabilidad. No, hombre, y si ellos nos dan todo el amor incondicional, hay que tratarlos de la mejor manera. Vamos a más asuntos sobre la relación condominal. Él es Agustín Soto. Ahora sí. Los principales conflictos son debidos al ruido, a que algunos vecinos son fiesteros. También ocurre que el estacionamiento a veces no respetan bien sus lugares. ¿Y a qué se debe esto? Pues un poco a la inconsciencia, ¿no? Cuando vivimos en un condominio, pues hay que tratar de convivir correctamente con la gente y estar conscientes de quienes nos rodean.
El reglamento interno es muy importante, yo creo que es como la constitución del edificio. Ese reglamento se propone inicialmente algunas, digamos, cláusulas y posteriormente con la experiencia lo vamos depurando. Vamos, que pasó tal o cual cosa, bueno, pues en el reglamento no se había previsto, lo anotamos. Ese reglamento se tiene que hacer que lo firmen todos los vecinos. Un elemento que creo que es muy importante como administrador es ganarse el respeto, primero que nada de la gente, para que vean que no está uno jugando, dar siempre resultados, siempre recibos por sus mantenimientos que dan, sus cuotas de mantenimiento. Y si das resultados ya tienes un punto de avance, ¿no? Pegamos papeles para recordarles cosas que se deben de hacer, que no se deben de hacer, pegamos los reglamentos y cuando hay un conflicto en el momento, pues siempre educado, siempre de buena manera me dirijo a los vecinos. Por un lado hay que ser tolerantes y por el otro lado hay que ser conscientes, ¿no? Tolerantes en cuanto a que podamos aceptar un poquito que alguien haga alguna cosa, ¿no? Algún ruido, algo momentáneamente que no es excesivo. Y también ser conscientes, uno, del entorno que les rodea. Saber que las distancias son pocas. Mucha gente piensa que cuando hacen ruido, dicen, ay, pero es que yo puedo hacer adentro de mi departamento lo que yo quiera. Pero lo que no piensan es que el sonido invade también, las ondas sonoras invaden otros departamentos. Vivir en condominio también a veces es beneficioso porque hay gente sola, hay gente grande, hay cosas que pueden estar pasando como que hayan dejado abierto el gas y siempre hay alrededor alguien que nos puede ayudar a recibir un paquete o algo. Entonces, lo mejor, así como en el mundo, ayudarnos unos a otros. Y mire, así va a haber armonía. Pues hay que aplicar este principio. Les pediré un comentario breve para ser buenos vecinos antes de la pausa. El programa sigue, pero pues nos queda un minutito. Y bueno, vamos a iniciar contigo, Armando. Tolerancia. Sobre todo tenemos que ser siempre muy tolerantes. En cualquier entorno, ya sea viviendo en condominio, aunque sea tu casa unifamiliar, pero con tus vecinos de la calle, con tus vecinos del barrio, ser tolerantes y sobre todo respetar los derechos de todas y de todos. Eso, Rogelio. Diálogo. Diálogo. Tienes que ser muy tolerante, hablar con tus vecinos, tener este diálogo y la responsabilidad también de conocer tus reglamentos, tus leyes y las autoridades a las que puedes acudir cuando tienes un conflicto. Bien. No necesariamente puedes arreglarlo por ti mismo, hay que apoyarse siempre de estas autoridades. Te quedaron 10 segundos, Claudia. Muy bien, pues lo más importante también para nosotros es la participación. Muchas veces vamos y no se comprometen los vecinos y para nosotros es fundamental que todos sean parte de la comunidad y trabajemos en positivo. Pausa. Las relaciones vecinales se enfrentan a nuevos desafíos como el trabajo acelerado, poco tiempo para convivir, un creciente individualismo y la pérdida de lazos afectivos. Cuando aparecen las plataformas digitales, son vecinos que están por cortos periodos. Así es. Y eso impide que se formen esos lazos de valores, como tú lo mencionas, entre los que conviven en un mismo edificio o en un mismo conjunto condominal. Entonces, esa pérdida de valores es la que implica luego la aparición de estos problemas que se empiezan a dar. Y lo más recomendable es que en todos los condominios exista pues, este régimen de propiedad en condominio, el cual tiene órganos de dirección y de vigilancia de que los mismos vecinos integran. Y es importante acercarse y conocer en específico cuáles son las normas que tienen que cumplir. Necesitas tú cuando llegas y accedes a una vivienda en renta, conocer si hay adeudos de mantenimiento, si hay adeudos de predial, si hay adeudos de agua, si la propiedad está de manera regular.
La ley de propiedad en condominio nos dice que tenemos que tener un representante legal, que es una decisión que toman los vecinos a través de una asamblea para ver quién va a llevar la organización del condominio. Y casi nunca nadie quiere. Sí. No, pero tienes la posibilidad de que si ni un vecino decide, pueden llamar a un administrador profesional. Aquí es importante pues, también conocer a tus vecinos, tener un diálogo con ellos. Si tienes esa oportunidad de revisar y poder escoger hacia dónde te vas, pues que te vayas a una zona donde no existan antecedentes, delincuencia, etcétera, ¿no? Cuando vives en una casa habitación, en una casa donde no existe este régimen de condominio, pues sí puedes acudir a distintas instancias o distintas autoridades y es importante conocer cuáles son, pues para que puedas atender cualquier situación que se pueda dar con tu vecino. Si un vecino solicita la reparación de un bache, de una luminaria y no lo atienden, y pasan 40 días a través de la Procuraduría Social, mandamos llamar a la instancia para que lo atienda lo antes posible. Pues en algunos casos son faltas administrativas o incluso delitos, o hechos que pueden constituir un delito. Entonces ahí obviamente siempre se puede recurrir a la policía, llamar al 911, hablarle a las policías municipales o incluso a la policía, en el caso de la Ciudad de México, la policía. ¿El ruido de las fiestas de tu vecino no te deja dormir? ¿En tu unidad vive alguien que olvida recoger las heces del animal de compañía? ¿O tal vez han dejado encerrado tu auto en el estacionamiento? Los conflictos vecinales suelen ser variados y presentarse de manera cotidiana. Según el INEGI, 1 de cada 3 personas ha tenido uno en el espacio comunitario en el último año. En las 11,000 unidades habitacionales de la capital nacional, donde viven más de 3.5 millones de personas, existe una gran oportunidad para edificar una ciudadanía responsable y solidaria. De las más de 2,000 orientaciones jurídicas o emocionales ofrecidas desde el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México ante conflictos vecinales, los principales motivos son agresiones físicas o verbales, exceso de ruido, daño a la propiedad, exceso de basura o molestias por animales de compañía. El respeto y la amabilidad son valores de una comunidad que se fomentan cuando conoces a tus vecinas y vecinos, pues ayuda a generar confianza y empatía. Moderas el ruido en reuniones, ya que perturban la tranquilidad de los otros, de las otras. Cuidas las zonas comunes. Eres cordial y solidario para lograr acuerdos que mantengan la paz y seguridad. Pagas el mantenimiento. En el Consejo Ciudadano ofrecemos apoyo a través de la línea de seguridad y chat de confianza 55 55 33 55 33, gratis 24/7, y sí, estamos aliados también con la Procuraduría Social. Y pues entramos a nuestro último bloque en Jueves de Sociedad en Diálogos en Confianza con el tema ¿Cómo ser vecinos responsables? Muchas gracias a todas las personas que han participado en nuestras redes sociales y que nos han llamado. Mucha participación del público hemos tenido. Y Everly Ares nos dice: yo vivo en un edificio viejo y tenemos un reglamento interno y los 8 departamentos llevamos la administración. Una vecina nueva quiere registrarlo a la PROSOC, pero 7 departamentos no. ¿Qué se puede hacer? Yepes, él nos comenta: somos un edificio de 25 departamentos y un local. Nuestra situación es que no tenemos escrituras, desaparecieron y nadie las tiene. Han pasado tantos años que no sabemos quién se quedó con ellas. A través de una notaría realizamos una expedición de esas escrituras. El problema es que 23 compraron de forma asociada y 2 departamentos y un local de forma individual. Es por ellos que no podemos cambiar nuestro régimen a condominio. Mi pregunta es, ¿cómo nos podemos apoyar? Ya acudimos a PROSOC, pero solo nos propusieron un crédito individual. Anabel Pérez, ella nos pregunta: ¿qué tan cierto es que si un edificio o la unidad en general no está constituida legalmente, no se puede exigir el pago de las cuotas de mantenimiento a los vecinos? Guillermina Martínez nos dice: buenos días, ¿cómo se debe de hacer para que mis vecinos convoquen para una administración? Tengo 2 años viviendo aquí y no se ha podido hacer algo al respecto. Nadie quiere hacerlo y lamentablemente estos edificios están en una situación muy lamentable. Nadie se interesa por dar mantenimiento ni preocuparse y hay problema con vecinos que tienen mascotas y no se responsabilizan de ello, al grado de que el animalito ha mordido a varios vecinos. Nadie quiere hacer nada porque hasta donde sé es una persona de peligro y muy agresivo, el administrador.
Lucía Sosa nos dice, en el espacio donde vivo es una privada y tenemos reglamento y acuerdo sobre los pagos de mantenimiento. Sin embargo, hay vecinos que no quieren aportar para el mantenimiento y argumentan que no se les puede obligar. Incluso mencionan que no hay alguna ley que los obligue. ¿Qué se puede hacer al respecto? Asimismo, hay personas que no viven aquí y lo rentan para Airbnb y que mencionan que como no viven ahí, no deben de pagar. Una persona anónima nos dice, soy del municipio de Noría de Ángeles, Zacatecas. Aquí tenemos un vecino con una cantina que molesta a todos los vecinos, pero que creen que no nos podemos quejar por miedo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Otro comentario anónimo. Tengo 2 casos curiosos con unos vecinos que viven enfrente de la casa de mi abuelita. Uno obstruye la banqueta con plantas y herramientas de carpintería y la otra puso un tubo para que nadie se estacione frente a su casa. Es muy grosera y con los niños que juegan les ponchan las pelotas. Y Alma Ávila nos dice, mi vecina no tiene contrabanda y además plantó 2 árboles. Uno es pino y está pegado a mi barda y está haciendo humedad. Ya está muy crecido, casi el 2.º piso. Además, tengo conocimiento de que los pinos levantan pisos por su raíz y afecta a mi casa. Quisiera saber qué puedo hacer si la contrabanda es forzosa y si está permitido que el árbol lo ponga junto a mi barda. No, que plante árboles junto a mi barda de esa dimensión. Y Meli Gutiérrez nos dice, mi vecina tiene criadero de gatos. He contado más de 40 y todos vienen a mi jardín. Es un olor insoportable, destruyen mis plantas. He hablado con la vecina y lo único que hace es reírse. Bueno, pues le damos respuesta a todas estas preguntas. La primera, gracias a las personas que participan en redes y nos ayudan a hacer el programa. 8 vecinos llevan la administración, solo 1 quiere registrar, los otros 7 no. Recuerden que si se hace en una asamblea, pues la mayoría más 1, o sea, la mitad más 1, y nosotros estaríamos constituyendo tanto el condominio como el reglamento. La otra pregunta era de que no tienen asamblea, no hay representante, el edificio se está cayendo. ¿Qué hace esa persona sola, digamos, frente a la situación? ¿Qué puede hacer? Que nos inviten. Nosotros todos los días vamos, si viven en la Ciudad de México, a los conjuntos habitacionales para sensibilizar a los vecinos sobre la gran necesidad de registrarse ante la Procuraduría Social, porque es vivir al marco de la ley, ¿no? Con mucho gusto podemos ir a asesorarlos, determinamos el número de unidades privativas, acordamos con los vecinos que se pueda reunir la documentación del 20% y empezamos a constituirlos. El pago del mantenimiento, ¿se pueden salvar los vecinos de no pagarlo? No, es una obligación. Pero si no se tiene una administración legítima o reconocida por la Procuraduría Social, se puede consignar el pago. No el pago directo al administrador, pero yo sí tengo que hacer, así como tenemos derecho de transitar sobre las áreas comunes, también tenemos la obligación de pagar mantenimiento. ¿Y el que no lo paga, qué se puede hacer? Iniciamos una queja condominal por morosidad. Dice una persona, Rogelio, no tenemos escrituras, queremos cambiar nuestro régimen, no sabemos qué hacer, no sabemos dónde quedaron los papeles. ¿Cómo pueden empezar a buscar o dónde pueden empezar a buscar esos papeles, esas escrituras? Existen procedimientos bien establecidos para poder localizar estos documentos, ¿no? Están los archivos de notarías, las oficinas de catastro, donde las personas pueden hacer un rastreo de dónde quedaron todos esos documentos. Iniciar un proceso de regularización de sus escrituras, de sus papeles, del predial, e ir paso a paso hasta llegar a constituir tu régimen de propiedad en condominio. Pero sí existen procesos, tienen que acercarse a un profesional del derecho, a su notaría, a la propia autoridad administrativa, que les puede orientar de cómo recuperar toda esa documentación e irse paso a paso hasta que regularicen totalmente la propiedad. Vamos con un tema muy amplio y muy polémico, pero le damos respuesta específica en este caso. La renta de un departamento de Airbnb. ¿Cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis derechos? Las obligaciones son las mismas, independientemente de que sea una renta por aplicación. Es un tema muy nuevo, claro, que finalmente se va a tener que regular. Ya existen algunas regulaciones o intentos de regulaciones al respecto, pero finalmente estas personas que llegan a habitar un departamento rentado por aplicación
están obligados a cumplir el reglamento que ya pudiera estar establecido y están sujetos a los mismos procesos sancionatorios en casos de incumplimiento de los reglamentos. Breve, la contrabarda de la persona que es un árbol invadió espacios. No es obligatorio construir una contrabarda, pero sí los árboles son propiedad de quien los sembró en el terreno propio. Entonces, en este caso, si los árboles son especies invasivas que pueden generar un daño a la propiedad privada, la otra persona, la otra vecina quien se está quejando, puede quejarse por el daño a su propiedad, en el caso de que exista. Sin embargo, no le puede exigir a su vecina, construye una barda dentro de tu propio terreno, ¿no? Sería invadir las facultades de la otra vecina. Así es. Bueno, pues así nos vamos a teatro. Andrés Castora, bienvenido. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Lupita, Diana Laura, amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza por el 11. Hoy vamos a hablar de una compañía de teatro mexicano independiente que prácticamente está en cartelera todo el año, lo cual es un verdadero logro dadas las circunstancias que hay en las artes escénicas contemporáneas. Y estamos hablando de Coturno Producciones. Esta vez nos sorprenden con una obra que lleva por título La Última Cena, que está inspirada en la película homóloga. Es una historia donde 5 estudiantes de diferentes posgrados, de diferentes universidades, de diferentes puntos de vista, debaten todos los domingos justamente en torno a su cena. Pero, de pronto, por un accidente, se dan cuenta de que no todo el mundo va a estar de acuerdo con ellos y con ellas. Entonces deciden turnarse para llevar invitados y si no están de acuerdo, será su última cena porque entre todos tomarán la decisión si este invitado o esta invitada puede vivir o morir después de esto. Por supuesto, es una historia llevada al extremo que nos habla justo de esto, de la intolerancia, de qué tan fácil o qué tan difícil es aceptar la ideología o la forma de pensar de otros. Además, está totalmente ambientada en los años 80 porque fue el boom de todo, el boom de los ismos, el boom de las ideologías, el boom de las libertades. Entonces vamos a ver cómo discuten, cómo en un principio, como público, a veces empezamos a tomar partido de forma un poco siniestra. Salimos de la obra pensando, caray, ¿qué tanto tengo yo de lo que estos estudiantes nos están proponiendo? Y obviamente nos va a simbrar. Es una obra fuerte, pero es una obra que no podemos perdernos. Vamos a ver estas imágenes de La Última Cena y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder esta polémica, pero necesaria obra de teatro mexicano contemporáneo. Yo les voy a decir lo que son. Fracasados. Eso es lo que son. Se manejan con bandera de revolucionarios, pero no son nada más que unos cochinos que ensucian nuestras calles y nuestros espacios. La Última Cena son 5 universitarios de posgrado que tienen la dinámica de invitar a cada domingo a una persona a debatir, pero ahora una persona les hará cambiar su pensamiento en cuanto a que no hay nada heroico en morir, sino en matar. Entonces ellos van a invitar a cada domingo a una persona y si no piensa como ellos, lo van a matar. A ver, pero el nacionalismo y el patriotismo van de la mano. Sí, cuando no es muy necesario. Hitler no estaba equivocado. ¿Qué? Hitler no estaba equivocado. Cuando hay que comprar algo siempre regatean. No sé, por ejemplo, ofrecen una camioneta en 10,000. Ellos regatean y te ofrecen 8,000, o 7,000 o incluso hasta 5,000. Pero si se trata de los números en la Segunda Guerra Mundial, ahí elevan las cifras. Empezaron con 2 millones, después fueron 4 millones de muertos, después fueron 6. Después van a decir que no hubo un solo sobreviviente, únicamente uno, y ese uno le contó a todos los demás lo que había sucedido. La Última Cena es una propuesta increíble, donde se dan ambas partes de una historia que ahorita no se puede contar. Entonces tenemos ambos lados de una moneda donde una persona protege su verdad y la otra persona exhibe sus pensamientos y tenemos un magistral discurso de todos los personajes donde todas las ideas son válidas, pero desgraciadamente no todos los personajes las aceptan. Buenas noches, Paula. Paula, yo también ya me voy. Vete. Pues ya vas con Judith, mándale un recadito, no de parte de nosotros. Si sigue con esa actitud y no se tranquiliza, la siguiente botella es para ella completa. Mujer, no te tranquilizas tú y cuidas lo que dices. Mira, Luis, nosotros tres también estamos hablando. Y vamos a continuar con la limpieza. Y si tú o Judith no quieren continuar, se pueden largar cuando quieran, ¿eh? Paula, ¿eso es cierto?
Paula. Esta obra te llega a una conciencia en donde tienes que tener cuidado de todas las acciones y cómo las emociones de cada personaje te llevan a cometer actos que ni siquiera te hubieras imaginado. Entonces tienes que tener todo el cuidado del mundo y toda la precaución para ver a qué estás dispuesto a llegar. ¿Qué tan capaz eres de que tus emociones sobresalgan arriba de tu pensamiento? Pero esas no ya son para matarla. ¡Uy! Quería poner un centro comercial. ¡Cuidado! ¡Es el próximo Hitler! Bueno, si era tan estúpida y aburrida, ¿para qué la quieres viva? Pedro, no sé, la posibilidad de que hacer un acto diferente. ¿De qué? ¿A morir? ¿A morir, Sam? No, amigo, no. No sé también. Morir es fácil. No hay nada heroico en morir. Pero si estuvieran en una posición en la cual estuvieran dispuestos a matar, eso sí sería algo especial. ¿Sabes que ya, la verdad? Me gusta. Están locos. ¿La última cena? Es una buena idea, amor. La última cena. No se pierdan la última cena. ¡Salud! Bueno, pues, ¿de qué botella les darán a beber a los invitados? ¿De la botella azul o de la botella blanca? De ese tamaño se vuelve esta historia donde realmente el público va juzgando a estos personajes que empiezan muy al estilo este gran personaje de Hannibal Lecter, que justifican sus crímenes pensando que están limpiando al mundo de personas indeseables. Pero llega un momento en que pierden la noción y por cualquier pretexto les sirven la copa de este veneno. Tienen que ir a ver La Última Cena. Esta obra está presentándose los domingos a las 5 de la tarde en el Foro Shakespeare, ahí en Zamora, número 7, en la Colonia Condesa. Y cuando salgan, vayan a cenar con quien hayan ido al teatro y discutan quién de estos personajes son, quién de estos personajes nunca querrían ser. Pero este teatro que nos confronta y que nos hace discutir es el teatro que vale la pena asistir. Nos vemos aquí el próximo jueves para hablar de más teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11. Gracias, Andrés. Te esperamos la próxima semana con más de teatro. Hoy La Última Cena. Damos respuesta a 2 preguntas que quedaron pendientes. La persona que tenía la cuestión del problema del criadero de gatos de la vecina, en la Procuraduría están trabajando con este tema y otros en específico también, Claudia. Sí, tenemos un programa que se denomina Tu Unidad Sustentable, donde también asesoramos sobre la tenencia responsable de animales de compañía y decirles que llevamos incluso los servicios de esterilización, vacuna antirrábica, pero quiero comentarles que en esta ciudad tenemos una policía que puede atender cualquier tipo de maltrato de animales de compañía y pueden hacer la denuncia a través del portal de la Procuraduría Ambiental y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana se hace un operativo. El vecino o la vecina que tiene estas conductas recurrentes, no paga mantenimiento, no coopera, es ruidoso, es violento, es agresivo, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, además de estos procesos que existen en la Procuraduría Social, pues bueno, también si es necesario, pues hay que acudir a otras instancias, hay que acudir a la Fiscalía porque ya podemos estar frente a hechos que pudieran ser constitutivos de delito, entonces también hay que acudir a estas autoridades para atacar este tema. Nos vamos ahora a Zacatecas porque nos platicaban de una persona que tenía una cantina, que era muy ruidoso. ¿Todo está regulado en cuestiones de uso de suelo? ¿Opera de la misma forma a nivel nacional? Sí, el uso de suelo, a final de cuentas, todos los municipios tienen la obligación de tener un programa de desarrollo urbano o un programa del Centro de Población Municipal en el cual establecen los usos de suelo, qué usos de suelo sí están permitidos y cuáles no están permitidos. Y en ese momento se puede acudir ante el propio ayuntamiento, ante el cabildo. No todos tienen plataformas en las que se pueden hacer las denuncias de manera anónima, pero en este caso ante las autoridades municipales que si hay violaciones al uso del suelo tendrían la obligación incluso de clausurar. O cuando se construyen, por ejemplo, en la Ciudad de México niveles adicionales, se cambia de giro, las autoridades que hacen la verificación administrativa pueden establecer la clausura o la obligación incluso de cerrar los giros comerciales o demoler pisos adicionales. Muy bien, cerramos el programa con sus comentarios finales sobre nuestro tema de vecino responsable. Claudia, Procuradora, pues por favor. agradecemos todas las preguntas que han hecho, decirles que la Procuraduría Social para las vecinas y los vecinos que viven en la Ciudad de México es una dependencia cercana a la gente. Todos los días estamos visitando
unidades, condominios, conjuntos residenciales para asesorarlos. Vale la pena que visiten las redes sociales de la Procuraduría Social para que podamos visitarlos y recordarles que también si tienen alguna duda, alguna problemática en específico, los días martes en las oficinas de Mitla 250 podemos atender todas sus necesidades. Y también en línea hay manera de contactarlos. Tenemos una línea directa que atiende las 24 horas los 365 días del año y es el 5563 576806. Muy bien, muchas gracias, Procuradora. Gracias. Rogelio. Bien, pues hay que acercarse a la autoridad. Las autoridades están para apoyar a toda la ciudadanía. Entonces es importante que busquen siempre el apoyo de la autoridad y que también busquen asesoramiento legal a través de su abogado de confianza. Y evitemos llegar a situaciones legales con los vecinos, el diálogo. Tú decías esa palabra que me gustó, el diálogo, la comunicación es muy importante, ¿no?, para resolver. Es correcto. El diálogo es importante, siempre en tolerancia hacia tus vecinos. Muy bien, gracias, Rogelio. Armando, te toca cerrar el programa. No, únicamente decir que ser buenos vecinos es respetar los derechos de los demás, es respetarnos a todas y a todos, es, a final de cuentas, crear lazos de convivencia y de solidaridad. Y a través del diálogo, a través de la concertación, a través del afecto a nuestros vecinos, podemos incluso tener buenos amigos, amigos de por vida y una familia extendida. Escuchábamos el testimonio al principio del programa de una persona, Diana, que nos compartiste, vecinos de toda la vida, incluso nos mudamos y seguimos siendo buenos vecinos, ¿no? Sí, la verdad es que justo tengo un comentario de una persona que se llama Gloria, que dice, mis vecinos son amables y no tenemos problema con ello, incluso en las pandemias nos ayudábamos unos a otros. Entonces, a pesar de que sí tuvimos estos comentarios de cómo resolver problemas, también existen los buenos vecinos, existen los vecinos responsables y muchas gracias a todas las personas que participaron. Sí, esperamos haberles ayudado a solucionar o encontrar una salida a los problemas que como vecinos podemos enfrentar todos los días. Nuestro espacio habitacional influye también en nuestra conducta social. Hay soluciones, ya nos dijeron los expertos de qué manera las podemos aplicar. Acudamos a la autoridad que está ahí para respaldarnos y sobre todo creemos este ambiente sano de convivencia, porque de ese día a día, de esa sana convivencia, pues depende también nuestra estabilidad emocional y que tengamos un ambiente cordial para que pues nos vaya bien a todos en lo que hacemos. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado. Sigan en el 11. Buenos días. Gracias.